Buenos días, hermanos. Buenos días. Bueno, ¿todos desayunaron? Sí, gracias a Dios. Bueno, tú primero, Melquier. Después de haber alimentado el cuerpo, ahora vamos a alimentar el espíritu. ¿Qué les parece? Sí. Vamos a hacer una oración. Dios Padre Todopoderoso, que estás en control de nuestras vidas y sabes de lo que te necesitamos, Señor. Por eso te damos gracias, porque esta mañana nos has traído aquí. Gracias, Señor, porque nuestro cuerpo a veces cansado no se quiere levantar, pero tú, bendito Dios, aquí lo trajiste para que disfrutemos de tu palabra santa, para que vivamos este día, Señor, con toda la alegría. Y te pedimos que en esa alegría, Señor, te llenes de tu vida, de tu amor, de tu Santo Espíritu, para que podamos discernir tu palabra y sea como tierra fértil que rinde el fruto que tú deseas, Señor. Te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermano. ¿Ustedes saben qué celebramos mañana? Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es una fiesta que nosotros celebramos en la iglesia, pero que muchas veces no sabemos. De hecho, tal vez mañana vengan todas las personas que acuden a misa los domingos y luego van a notar que hay cosa diferente y algo se está haciendo y algo está pasando y no saben ni qué está sucediendo. Pero nosotros que conocemos al Señor y que ya tuvimos un encuentro con el Señor, sabemos de qué se trata. Es algo grandioso lo que mañana se celebra. Grandioso. No saben ustedes qué grande es lo que mañana se celebra, porque es el momento en que la fuerza de Dios bajó y tomó en posesión a los apóstoles y a los discípulos de Dios y los transformó en otras personas. Un ejemplo: Pedro, aquel que todos conocemos, que había negado a Jesús, ¿verdad? Ese Pedro había negado a Jesús después de haber andado con él 3 años juntos, para arriba y para abajo, y vio de sus milagros y sus portentos. En el monte de la transfiguración se le transfiguró como Dios y le dijo: Señor, ¿no quieres que hagamos unas tiendas aquí? Porque está bien suave, ya te conocí, eres Dios. Y se dio cuenta que era Dios. Ese Pedro que negó a Jesús, el día de Pentecostés, que es el que celebramos mañana, se llenó de la fuerza de Dios y se transformó Pedro igual que todos los demás discípulos. Ya no fue el Pedro miedoso, ya no fue el Pedro que tenía sus problemas humanos, que no había superado sus miedos, sino era otro Pedro totalmente diferente. ¿Por qué? Porque les voy a leer la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también se le llama el libro del Espíritu Santo, porque es donde narra todo lo que el Espíritu Santo empezó a hacer en las personas. ¿Sí? Y miren lo que dice la palabra de Dios. Un día que Pedro se puso a predicar, dice la palabra que eran más de 3,000 personas. ¿Cuántos somos aquí? Poquitos, ¿verdad? Y tenemos una semana aquí, y nosotros no hallamos cómo decirles de la presencia de Dios y qué hace Dios en nuestras vidas. Pues ese día Pedro se puso a predicarles en ese momento y dice que le dijo: tenga con seguridad toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien ustedes crucificaron. Palabra de Dios. Ese era Pedro, el Pedro que había negado a Jesús, con una valentía, y no ante 30 personas, ante más de 3,000 personas. Y que todas las personas se quedaron así, con esas palabras que Pedro acababa de decir. Dice la palabra de Dios que toda la gente le decía, fíjense lo que dice en el versículo 37 del libro de los Hechos, capítulo 2. Al oír esto, con eso que les acababa de decir Pedro, ¿qué es lo que tenía Pedro en ese momento? La fuerza de Dios. Ya no estaba Jesús. El Jesús que se subía en la barca y se ponía a predicar, yo no uso micrófono para predicarles a ustedes. El Jesús se subía en una barca y le predicaba 5,000 sin micrófono. ¿Sí? Y así estaba Pedro también. ¿Cómo salía la voz?
¿Cómo lo escuchaban? Bueno, dice la palabra que al oír esto se afligieron profundamente. Fíjense qué impacto de la palabra de Dios. Porque dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de los huesos. Y entonces dice, al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías para que sus pecados sean perdonados. Y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar y que estén lejos. Palabra de Dios. Entonces, a partir de ese momento, dice la palabra que se convirtieron más de 3,000 gentes. Nosotros tenemos una semana aquí conectando desde Dios y todavía hay alguien que dice: ¿quién es ese Dios de que están hablando? ¿De qué hablan? Y están dudando todavía. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó ahí? Bueno, el Espíritu Santo estaba obrando ya en los discípulos, en los apóstoles. Por eso Dios, antes de irse, Jesucristo dijo: yo me voy, pero les voy a mandar una ayuda, les voy a mandar al Paráclito, les voy a mandar al Consolador, les voy a mandar al Espíritu Santo. De lo que hablaba Jesús cuando dijo: yo me voy, pero yo les voy a mandar algo muy fuerte, su presencia, mi vida, su Espíritu Santo. Porque de otra manera nuestra iglesia no hubiera podido caminar, no se hubieran formado las comunidades, no se hubieran convertido las personas, no hubieran creído en ese Jesús que había muerto y resucitado. Entonces, pero fíjense lo que dice, que Dios ha constituido Señor. Venga con seguridad, dice toda la casa de Israel, dice que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien ustedes crucificaron. Vamos a un poquito a analizar eso. ¿Qué quiere decir Señor? ¿Qué quiere decir Cristo primero? Cristo quiere decir el ungido, el Mesías. Eso es lo que quiere decir, el elegido de Dios. Eso estaba diciendo Pedro cuando les comunicaba eso a las personas. En griego, Señor, porque dice Señor y Cristo. Cristo quiere decir el ungido. Y Señor en griego se dice Kyrios. Ustedes tal vez han escuchado alguna vez. El Kyrios quiere decir Señor. Así se dice en griego. ¿Qué quiere decir Señor? Señor quiere decir dueño, propietario, amo, el que tiene señorío o mando sobre algo o alguien, jefe, centro, cabeza, punto de referencia, punto de convergencia. Eso quiere decir Señor. Nosotros a veces lo utilizamos para otra cosa, para nombrarlo, ¿verdad? Señor fulano de tal, señor Valadez, yo me apellido Valadez, señor Valadez, no soy pariente de familia, señor Valadez. Pero yo no he leído en la Biblia que diga señor Valadez o que el nombre esté como señor Valadez. Pero porque nosotros en español así lo utilizamos. En inglés sí se le diferencia lo que es Señor y se dice Lord para mencionar a Dios como Señor. Ahí sí se hace una diferencia de ser Señor. Se le dice Lord y a las personas se les dice Mister. Pero nosotros lo mencionamos de la misma manera, ¿verdad? Y entonces a veces no sabemos diferenciar. Los romanos, cuando nos querían sacrificar a aquellos primeros cristianos que estaban llenos también del Espíritu y que se entregaban hasta la muerte por Jesús, los romanos los agarraban y les decían: di que el Señor es el César y no te mandamos al pozo de los leones. Y no decían, no querían decir, hasta que los mandaban al pozo de los leones. El día anterior los embarraban con la sangre de cabritos y todo para que al día siguiente estuvieran apetitosos para los leones. Y ellos nunca decían que el César era el Señor. Ellos lo que hacían para comunicarse unos con otros, dibujaban un pececito en la arena que quería decir: Jesús es el Señor.
Esa es la manera en que ellos, unos a otros se decían, Jesús es el Señor, y Jesús es el Señor, y así morían en las fauces del Golgota. ¿Por qué? Porque ellos sí tenían bien claro lo que era Señor. Los señores feudales de otros tiempos, eso era lo que se les consideraba los señores, porque ellos tenían potestad sobre todo, sobre las tierras, sobre las personas, sobre todo. Lo que ellos decían, eso es. Pero ahora nosotros lo que tenemos que entender es que hay un Señor que es dueño de todo lo que nosotros somos y de lo que poseemos. ¿Quién nos constituyó Señor? Porque Pedro lo dijo con una seguridad tal que parecía que alguien allá arriba se lo estaba diciendo. Como un día que Pedro le dice al Señor, ¿quién les dicen ustedes que soy yo? Y algunos dijeron, pues eres Moisés, eres Elías. Y Pedro le dice, no, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y hasta Jesús se sorprendió. Dijo, Pedro, esto no te lo dijo ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Fíjense nada más lo que le dijo Jesús a Pedro. ¿Por qué? Porque esa luz que tenía Pedro en ese momento no era de las personas, era de Dios. Y esa luz que era el Espíritu Santo. Ya se van dando cuenta de la importancia de lo que mañana celebramos. Hoy es la víspera de eso. Hoy en la noche hay una vigilia de Pentecostés aquí en la parroquia de las 8 a las 12 de la noche, 9 a las 12 de la noche. Muchos hermanos no saben qué está pasando en nuestra iglesia. Muchos no van a saber que aquí va a haber esa vigilia de Pentecostés. A veces se hacen sitios de Jericó, se hacen. Toda una semana las personas se reúnen para hacer oración, para culminar en la fiesta de Pentecostés. Muchos hermanos no saben qué está pasando. Muchos no saben que ustedes lo van a saber a partir de hoy qué es lo que está pasando. La fiesta de Pentecostés. Ese momento en el que Dios viene, te toma y te transforma. Y así como decía Pablo, es que todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Por eso él mismo lo dijo, que ya no soy yo, es Cristo que vive en mí, es una persona nueva, transformada. Entonces, los romanos no saben de eso. Y decían, estos locos se mueren por ese Jesús. ¿Qué les pasa? Y los mataban y no podían entender cómo los cristianos se dejaban matar por esa situación de un Cristo que ellos conocían a través de las predicaciones de los apóstoles, como Pedro. ¿Por qué dice Pedro que Dios constituyó a Cristo, Señor Cristo, a Jesús? Porque dice la palabra de Dios en la carta a los Filipenses capítulo 2, que Él siendo de condición divina, no se aferró a esa condición de Dios, sino que se hizo como nosotros. Se dice, en unas traducciones dice, se anonadó, que quiere decir, se hizo nada. Y en esa condición de hombre se entregó a la muerte y a una muerte de cruz. Fíjense lo que dice en Filipenses capítulo 2. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en esa condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios, y ahí está, por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Por eso Pedro estaba diciendo eso. Porque Él, siendo Dios, no se aferró a su condición. Y sí, es como si alguno de ustedes, hermanos, se hiciera, ¿qué le gusta? Algo así inferior, se convirtiera en algo muy, muy inferior. ¿Qué le gusta? Una cucaracha, un caracol, algo así. Ella, te tienes que hacer un caracol, una cucarachita, una hormiguita. ¿Cómo crees? Yo como ser humano estoy feliz de la vida. ¿Cómo crees?
y así no va a quedar, así te vas a quedar, vas a quedar. No. Dios, siendo Dios, no se aferró a su condición de Dios, sino que se anonadó, se hizo nada y bajó y se hizo como nosotros. Y en esa condición humana, no solo se quedó en esa condición humana, sino todavía se fue más abajo y se entregó a una muerte horrenda, una muerte de cruz, para pagar por nuestros pecados. Por eso su Padre Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo. Por eso es Señor. Por eso es Dios. Para aquel que todavía duda quién es Jesús. Hay todavía hay personas que dicen, ¿verdad?, que no lo conocen. Pero eso es por lo que Dios lo engrandeció. Y entonces se convirtió en una víctima propicia y divina para pagar por todos los pecados de la humanidad. El Antiguo Testamento narra que los sacrificios que se hacían por el pecado eran las personas llevaban un cabrito, llevaban ofrendas de sacrificio para nuestro Señor, para Dios Padre, ovejas, y todos los días se quemaban reses y ovejas y miles, y para la dedicación del templo de Jerusalén cuando lo construyó Salomón. Nada más, de lo que me acuerdo eran 20,000 ovejas, 30,000 reses, quién sabe cuántos miles, eran como 40,000 animales que se habían sacrificado nada más para la dedicación del templo de Jerusalén, y todo eso se hacía como sacrificio a Dios por los pecados y como ofrenda a Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, por allí uno de los profetas dice: me molestan ya sus sacrificios, dice Dios, porque hacen y hacen sacrificios y no cambian de manera de ser, y su vida sigue siendo la misma. Y entonces fue cuando Dios dijo: tiene que haber una víctima propicia, verdadera, que valga la pena, que rinda los frutos y que sea verdaderamente valiosa para mí. Entonces ofrece a su propio Hijo. Por eso le llamamos el Cordero Divino. ¿Por qué? Porque esa fue la víctima que viene a sustituir todas esas víctimas que se ofrecían, todos esos animales que se sacrificaban y todo. Una sola víctima propicia: Jesús. Por eso es el Señor, por eso es Dios. En nuestra vida de cristianos, hermanos, hay cierto tipo de hermanos. Cualquier parecido es mera coincidencia. Son 3 tipos de hermanos que existen. Uno de ellos sería, ¿me pones por favor, hermano? La foto que tomamos de nuestros hermanos. Cualquier parecido es mera coincidencia. El primer tipo de hermanos es uno que se considera que es ateo, solo que dicen que son ateos gracias a Dios, que no creen absolutamente en nada. Son los que dicen que todo lo que tienen lo ha logrado por su propio esfuerzo, ¿ya? Y dicen, ¿verdad?, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Se creen la última coca del desierto, la trompa del tren. Dicen que Dios no existe para ellos, y que si existe, pues está en otra atmósfera y en otro lugar de sus vidas, porque lo que yo tengo, yo me lo he ganado con mi esfuerzo. Mi escuela, mis títulos, mi dinero, me han costado mi trabajo. A mí no me vengan, yo soy ateo, yo no creo en esas cosas. Yo mando, gobierno mi vida, yo decido por lo que va a ser de mi vida. Con Jesús, con Dios, para nada, todo eso está fuera de mí. Ese es el primer tipo de hermanos. Vamos a pasarlo así. En el segundo tipo de hermanos que tenemos, sí somos los que decimos que sí conocemos a Dios. Sí sabemos que Dios existe, pero yo tomo las decisiones porque yo sigo siendo el centro de mi vida. Yo tengo a Jesús para otras cosas. El otro día escuchaba de un hermano que decía: yo a Dios lo tengo para cuanto se ofrece. Con toda la mano en la cintura me lo dijo. Dice, pero mientras tanto uno tiene que hacer su esfuerzo. Yo no lo molesto para cosas triviales. Hace tiempo estuvo enfermo de cáncer y Dios lo sanó. En ese tiempo fue cuando se acercó a él.
ahorita ya no está cerca de él, porque lo necesito nada más en ese momento. Y él lo dice así con todas sus palabras. Dice, es que yo lo uso solo para momentos especiales. Mientras tanto, trabajando, y yo, porque a Dios no te está pidiendo todo, sino uno tiene que estar trabajando y haciendo. O sea, como haciendo, yo mientras tanto me proveo lo que necesito, y cuando sea algo difícil que yo no lo pueda, entonces le voy a hablar. Ese es este tipo de cristianos. Cuando tengo un pariente enfermo, voy a Jesús y lo agarro como botiquín de emergencia. Señor, sáname por favor a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa. Sáname, Señor. Mira, te prometo que ahora sí voy a ir a misa. ¿Qué te parecen 4 domingos si me sanas a mi hijo, por favor? Y ahí sí lo reconocemos como Señor, ¿verdad? Señor de la enfermedad, Señor de la vida, Señor de todo. Lo tomamos como botiquín de primeros auxilios. Jesús y la iglesia está a mi servicio. Este tipo de hermanos tienen a Jesús y a la iglesia a su servicio. Padre, mi hija, mi pequeña, mis ojos, va a ser sus 15 años. Quiero una alfombra por el medio, roja, por favor. Voy a poner 40 chambelanes que hagan una valla así para que la reciban. Mi niña va a entrar con su vestido amplio. Sí, por favor, va a venir la banda del tecnológico. Bueno, en ese tiempo la banda del tecnológico. Van a venir esos famosos niños. Pero todo eso, Padre. Discúlpeme, Señor, pero ni chambelán ni robots. Y a lo mejor la alfombra, porque no se ve que no hay alfombra. ¿Cómo, Padre? Si mi niña son mis ojos, todo yo lo hago y todo por ella. Hágame, Padre. No, y no solo eso. Va a haber otras 2 quinceañeras con ella. No puede ser, mi hija revuelta ahí con una chusma. No, Padre, pues esto no está nada bien. Espérenme, se me olvidaba algo, Señor. Su niña tiene que venir a tomar unas pláticas para que sepa por qué estamos celebrando esa misa. Sí, bueno, sí, la puedo mandar. No, usted también tiene que venir. No, Padre, ¿cómo cree? Soy una persona muy ocupada. ¿Sabe qué? Nos vamos a vino nuevo. Porque allá no tienen nada de esos requisitos. Por eso se sale uno de la iglesia católica. Porque no, puros requisitos y que quién sabe que tenemos a Jesús y a la iglesia a nuestro servicio. Que no se nos muera familiar. Porque entonces sí le reclamamos, te llevaste, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué se lo llevó? ¿Qué no es que no? Tú no lo consideras dueño tuyo ni de nadie. ¿Por qué dices que por qué se lo llevó? Entonces sí es dueño de él, sí es señor de él. ¿Por qué te lo llevaste? Y le reclamamos y nos enojamos y nos peleamos y nos vamos de la iglesia y nos apartamos de Dios porque nos hizo eso. Porque lo tenemos como negociamos con Dios, queremos negociar con Dios. Les decía ahorita lo de las misas, de muchas otras cosas. Mira que te voy a rezar 3 rosarios diarios y que quién sabe qué, y lo hacemos, ¿verdad? Y ahí estamos en la rezadera y vamos a misa y no sucede nada. Y mira que si he estado viviendo, te lo prometí, lo cumplí, y tú no me has cumplido a mí, que esto, que no. Negociamos, queremos negociar con el dueño de la vida. A veces lo usamos como guardián, como parquero. Entramos a un bar, a un antro, y decimos, Señor, ahí te encargo el carro. Allá adentro no puedes entrar porque por lo que está adentro, tú sabes, las muchachas de esas ahí bailando, tú no las puedes ver, y yo te encargo el carro, acuérdate que lo acabo de sacar de la agencia. ¿Se ve? Cuando salen y se robaron el carro, no puede ser, Señor, pero si tú sabías el esfuerzo tan grande que estoy haciendo para comprar mi carro, para pagarlo, y luego tú miras nada más, y lo regañamos porque no nos pidieron su carro. Lo tenemos como parquero. Estos hermanos son los que dicen, yo voy a misa cuando me nace.
No, yo cuando me nace, si me gusta, si tengo tiempo. Es como, ustedes se han fijado en Inglaterra cuando hay una celebración importante en Inglaterra, sacan a la reina, ¿verdad? Que hay una boda, si hay una cuestión ahí importante, sacan a la reina y entonces se ve cómo sacan a la reina y ya está muy grande la reina y la llevan en su sarcófago ahí. O sea, eso que hace la carreta. Y van a agarrar ahí con unos ganchos que la sacan para la celebración importante, porque en las bodas los papás de los contrayentes comulgan, hasta comulgan, tienen 40 años que no se confiesan y hay unos que hasta comulgan en pecado para que los que están ahí no vayan a decir algo, ¿verdad? Y entonces en esa fecha hasta comulgan, o sea, sacan al rey, sacan a la celebración en ese momento, porque ya en la fiesta se olvidan del rey que estuvo ahí en la boda. A la fiesta no lo llevan porque va a ser una francachera. Entonces sucede así como la reina la sacan nada más para los eventos especiales, ¿verdad? Y luego después lo vuelven a guardar. A veces nos vamos de viaje, ya está todo listo. Las personas cargan todo, ¿verdad? Cuando vamos a salir de viaje, ya está todo listo, mi amor. Sí, espérame tantito, falta la luna, o sea, la perrita. Luna, ¿dónde anda Luna? Ándale, que se nos hace tarde, tenemos que irnos temprano. ¿Alguien tiene una perrita Luna? Entonces, sube la perrita, mira, que nos falta el perico, que quién sabe qué. Y ahí están subiendo todo los viajes, listo, vámonos, los chiquillos, ya nos vamos de viaje. Y ahí van, entonces, espérate. Vamos a hacer una oración. Ay, sí, una oración. Señor, ahí te encargamos la casa, Señor, porque vamos a ir de viaje, vamos a Cancún, ahí te encargamos, Señor, que ya ves cómo está la situación de la ciudad, por favor, protege nuestra casa, nuestros bienes, Señor, no te llevamos porque pues es el spring break y tú sabes, hilo dental y todo que tú no puedes ver, ahí te encargamos, Señor, y se van. Y cuando regresan se metieron a robar la casa. ¡Ay, Señor! Pero no puede ser posible si te dejamos aquí fuera. Porque tenemos al Señor como velador de nuestras propiedades. Ese es el tipo de hermanos. Por último, es el tipo de hermanos que todavía toman las decisiones y todavía cantan bonito en las fiestas y celebran lo que son. A ver si Mejín se la sabe porque no es de sus tiempos, pero bueno, va a haber gente que me acompañe una canción. Que a veces cantamos, no siempre en las fiestas. Si alguno de ustedes se la sabe, pues cántela, no hay problema, no va a pecar. Si están en gracia porque ayer se confesaron, no va a pecar si la cantan. Por favor, me quita la que te dije que ensayaras porque no te salías. Por favor. Yo sé bien que estoy afuera, pero bien que yo me muera, sé que tendrás que llorar. No tenga miedo, cántela. O le hace falta el quimador. ¿O qué? Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy bien. Puede subirse a la silla como lo hacen las fiestas. O a la mesa no la recibe. Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y luego todavía le hace miren, todos bien modositos. Pero ¿qué tal cuando tienen 2 tequilas adentro? Ay, por Dios. Pero sigo siendo el rey, ¿verdad? Así decimos y decimos, se nos llena la boca. Esos son este tipo de hermanos. Jesús no puede entrar aquí porque
vamos a hablar de otro rey. Y Jesús es el Señor. Es el que debe de estar siempre, hasta en nuestras fiestas. Aunque andemos con 2 tequilas adentro, celebrando a nuestro Señor. Porque Él no prohibió el vino. Por eso en las bodas de Caná permitió que hubiera más vino con su milagro. Porque la alegría, eso es lo que significa el vino en el Antiguo Testamento, la alegría. Los excesos todos son malos. Dios creó el placer para nosotros. El placer no es malo. Los excesos son los que son malos. Y entonces, hasta en una fiesta podemos celebrar a nuestro Señor dignamente y con alegría. Hay un tercer tipo de amor. Jesús es el centro de mi vida. Reconozco que es el Señor de mi vida, de todo lo que es mi vida, no nada más de una área, de alguna otra área de mi vida, de todo lo que yo soy. Jesús es el Señor de mi vida. Qué difícil es llegar a reconocer esa situación, pero así es. Y cuando no lo ves, pues entonces volvemos a la vida que vivimos antes, donde yo soy el Rey, donde yo tengo a Jesús como botiquín, o donde de plano yo soy el Rey y Dios no está en mi vida. Todo lo que hago, todo lo que siento, lo que anhelo, lo que planeo, todo lo que planeo, está de acuerdo con lo que Dios quiere de mi vida. A veces mi hijo se acerca y me dice: papá, fíjate que tenemos estos planes, eres coordinador del pastoral juvenil. Y entonces me dice: fíjate que vamos a hacer esto y esto otro para allá y para acá. Sí, muy bien, hijo. Pero aquí, en todo lo que tú me estás platicando, ¿dónde está Dios? Sí, papá, pues claro que verdad. ¿Y de dónde lo acomodaste? ¿Dónde está Dios? Son planes, son proyectos, son cosas que vas a hacer. ¿Dónde está Dios aquí? ¿Por qué no es el que debe estar en el centro? Oye, papá, fíjate que voy a hacer esto. Sí, hijo. Perfecto, ¿dónde está Dios? Todo lo que me dicen, Él lo sabe, ¿no? Pero yo quiero recalcárselo, yo quiero remarcárselo, que no se le olvide, que nunca se le olvide que Dios es el centro de nuestras vidas. Papá, gracias por lo que me dijiste. No, hijo, gracias a Dios. Sí, papá, pero gracias a Dios. Si no fuera por Dios, yo no tendría lo que te di. Y tú tampoco lo tienes. Somos instrumentos. Y Dios es el fin. Y todo lo que tenemos es el medio. Y a veces transformamos las cosas en otra cosa. Para nosotros el fin es el dinero, el fin son los títulos, el fin es el poder, lo que el mundo nos dice: poder, placer, poseer y parecer, las 4 P's del mundo: poder, placer, poseer y parecer. Y lo regreso a su lugar. Jesús es el Señor. A veces nosotros nos queremos subir al pedestal, papá, mamás, y entonces la mamá: mi hijo, yo lo llevé en el vientre 9 meses con dolor, parí, y chiquito le limpié sus cochinadillas y le estaba lavando su ropita. Mire con lo que me paga, mi hijo. Tengo su comidita. Ya va a llorar, ya va a llorar mi hermana. Dice: yo le hago su comidita y todo, y se van subiendo en el pedestal, ¿verdad? El papá: ¿qué pasó, mijo? Yo trabajo todo el día, me mato día y noche, mire cómo estoy todo acabado por usted, y luego viene y me trae esas calificaciones y se porta tan mal y dice tantas cosas y no hace lo que nosotros le decimos: mijo, y está arriba del pedestal. Pero un día, esos que quisieron erigirse en dioses de sus hijos, en señores de sus hijos, están en el suelo. Cuando por sus debilidades y sus defectos los hijos se dan cuenta que no son lo que aparentan, que no son lo que dicen ser, porque están en el suelo, porque los pleitos, los gritos que oyen, la incomprensión de pareja, la irresponsabilidad del esposo, del papá, que no llega a la casa, que sabe que está engañando a su madre. Entonces el hijo que quiere dirigirse está en el suelo, y la madre también, por su incomprensión, por su manera de decir las cosas, por sus gritos, por todo, está en el suelo.
Y llega un momento en que los jóvenes están decepcionados de sus padres, y muchos de esos jóvenes dicen que los odian por esa razón. Porque solo hay un Dios que nunca se va a caer del pedestal. Porque solo va a haber un Dios que nunca nos va a defraudar. Que siempre va a estar arriba y que siempre va a ser el Señor. Que es el dueño de todo. Que no tenemos nada que reclamarle. Porque muchas de las cosas no son culpa de nosotros. A ese Señor es el que tenemos como centro de nuestra vida, de todo lo que somos. Por eso yo les digo a mis hijos, Él es el Señor. Gracias, Señor, gracias a Dios. Fíjate, papá, logré esto, gracias a Dios, hijo. Para que no empiece a sentir que por sus fuerzas, que porque es muy inteligente, que porque es muy guapo. No. Gracias a Dios, Señor. Bendito sea el Señor. ¿De qué áreas de nuestra vida va a ser el Señor Jesús? Hay varias áreas de nuestra vida. Una de ellas sería de nuestra familia y nuestro matrimonio. Empezar lo que decía ahorita, Dios va transformando nuestro corazón. Ahorita es difícil tal vez todavía pensar que un día va a ser esa situación. Bueno, a partir de mañana ustedes ya son otra persona y otra criatura. Así que de tu familia y tu matrimonio, de considerar a los hijos como personas, criaturas de Dios que fueron puestas en tus manos para llevarlas de la mano hacia Él de regreso. No son tu propiedad, tampoco son tuyos. Tu familia es alguien que puso Dios en tus manos para cuidarla, tanto a tu esposo como a tu esposo como a tus hijos. Y entonces sí, que empiece a haber esa armonía donde Jesús es el Señor de tu matrimonio y de tu casa, donde el esposo y la esposa verdaderamente se aman y se hablan con respeto, donde los hijos se hablan entre ellos como hermanos y se atienden como hermanos, donde los hijos respetan a sus padres y atienden sus consejos, donde reina la armonía y el amor. Hijo, qué increíble, estamos pensando en una familia ideal. Pues eso es cuando Jesús es el centro. Por eso dice la palabra de Dios: si el Señor no construye la casa, en vano se apagan los albañiles. Salmo 127, versículo 1. Si el Señor no construye la casa, en vano se apagan los albañiles. Otra área de nuestra vida, de nuestro dinero, trabajo y de nuestros bienes. A veces nuestra vida se basa en lo que vamos a juntar de dinero. Estamos acumulando, queremos acumular. A veces nunca podemos. Tengo un familiar que decía: en 10 años voy a juntar $1 millón. Ah, muy bien. 10 años. Yo calculo que en 10 años ya tengo $1 millón. Creo que eso me lo dijo hace 20. Y ahorita no ha juntado ni 10,000 pesos. Porque no puede ser. Tú no tienes control ni de tu vida, porque no sabes si mañana vas a amanecer, si mañana vas a tener trabajo, y estás planeando en 10 años tener $1 millón. No puede ser. El Señor no está en tu vida, no es el dueño de tus bienes ni de tus cosas. Por eso el Señor claramente nos dice: ¿para qué te preocupas de mañana? ¿De qué vas a comer y de qué vas a vestir? A cada día, le dice Jesús, a cada día le corresponde su propia preocupación. Entonces ya no voy a trabajar, dice el Señor, que para qué me preocupo. No. Voy a trabajar. No añades lo que no tienes. Dile al Señor que te ofrezca lo que necesitas, y Él sabe lo que necesitas. Dile que te dé trabajo para que produzcas. Y si llegas a acumular bienes, administralos bien para el Señor y que sean un medio para llegar a Él. Porque Dios no está peleado con los ricos. Cuando dice la palabra de Dios que es difícil para un rico entrar al reino de los cielos, no es que Dios esté peleado con los ricos. Es que entre más bienes materiales tienes, más prescindes de Dios, más te olvidas de Dios. Entonces, no importa que tengas dinero,
No importa que por gracia de Dios, porque Él lo va a permitir, cuando lo tengas en abundancia, Dios permitió que lo tuvieras por alguna razón. Que lo administres o no lo administres correctamente, ese va a ser tu problema, no de Él. Porque cuando quedes en la ruina vas a decir, ¡ay, Señor! ¿Por qué? No, culpa tuya que no administraste bien ese dinero. Dios te lo dio en abundancia. Tus bienes, a veces el dinero, bueno, ni para el diezmo, ¿verdad? Sí queremos, gastamos en muchas otras cosas, a veces ni para el diezmo. Ahí están los padres diciendo, ya menos se acerca la fecha que terminamos el diezmo, hermanos, la fecha del diezmo, y que piensa que y todo el mundo haciéndose el otro con el diezmo, ¿verdad? Y saben que es el diezmo, ¿verdad? Un día de saber el horario y también batallamos. A veces en la ofrenda, pasa la ofrenda y viene la ofrenda y está. Y entre que estamos busque y busque, ya pasó lo de la canastita. Y luego ya sacamos el peso. Y se lo vuelven a guardar. Pero en la cantina, ¿qué tal, verdad? ¡Hey, cantinero! Por favor, aquí a todos mis amigos, mi compadre, a todos mis amigos, por favor, sírvale igual. Yo pago, sírvale. Qué bonito sería que cuando vinieran ofrendas, le habláramos a la persona que trae la canastilla y le dijéramos, permítame, venga para acá, yo pago por todos los que van a dar, yo doy por todos ellos. ¿Cuánto iba a dar usted, señor? 5 pesos, 5 pesos, 10 pesos, yo doy por todos. El dinero a veces se convierte en un Dios para nosotros, y los bienes materiales también. Y toda nuestra vida es esa lucha constante. Y oye, la esposa también, viejo, es que mira, ya la vecina ya hizo un segundo piso. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ya cuando dicen, ¿cómo ves? Pues Dios, pero chueco. ¿Cómo ves? Oye, fíjate que mi carro, pues ya, mira, la comadre, mi carro ya anda estrenando. ¿Cómo ves? ¿Cómo veo? Y ahí vas y te drogas en el banco y todo para cumplir los gustos y los deseos, y al rato no hay ni cómo pagar las letras de los abonos del banco. Y no hay cómo pagar. Y, ¡ay, Señor! ¿Por qué? ¿Por qué te drogaste si tenías una casa bonita, cabía todo muy bien, vivían a gusto? ¿Para qué le haces operación? ¿Para qué compraste carro nuevo si el otro funcionaba? Y el pastor cuando llorando. Ay, Señor, ¿por qué tanto te tengo carro nuevo? El que es el centro de nuestros bienes y de nuestro trabajo. Y en el trabajo estamos todo el santo día metidos allí, día y noche, descuidamos a nuestros hijos, descuidamos a la esposa, descuidamos a la familia, porque día y noche salimos en la mañana, regresamos en la noche. Ya por allá del domingo, en la mañana, la señora lleva a los niños a la recámara y le dice, venga, mis hijos, les tapa la comida. Dice, ¿eres su papá? Ah, es guapo, mamá. De la sociedad y la política. Jesús es el Señor de la sociedad, de nuestra sociedad y nuestra política. Cuando nosotros entendemos que somos personas, seres humanos, que tenemos que convivir. No podemos estar peleando con los vecinos. No podemos estar viviendo toda la vida así como entes aisladas ahí, que no queremos meternos con nadie y no queremos que nadie nos hable. Y hay vecinos así, ¿verdad? Salúdalos. Trata bien con tus vecinos. ¿Sí? Cuando tengas que votar en una selección, vota concienzudamente, analíticamente. No que por los intereses creados, hay que votar por ti porque nos va a rebajar los recibos del agua. Y que por eso porque piensa que hay, porque al rato, yo pensé que nos iba a rebajar, no rebajó nada, ya no me iba a rebajar. ¿Por qué no votaste concienzudamente? Y además no le pediste a Dios consulta. Y no le dijiste, Señor, ¿tú cuál consideras que sería bueno? Señor, por favor, pon en mi mente, mi nombre, alguien que nos haga un bien, Señor, por favor, ilumíname. Tú eres el único que ve todo. Eres el que tienes el panorama completo. Dime, Señor, porque eres el Señor.
de nuestra política, de nuestra sociedad, de nuestra convivencia. Ahí donde vivo yo, iban a hacer el municipio iba a hacer un pozo de absorción, iba a destruir todo un parque para hacer un pozo de absorción porque se inundaba. Y entonces el único parque más o menos lo iba a destruir el municipio, y se subió la maquinota y la mano de chango para hacer el hoyo, y entonces una vecina salió de su casa: ¿qué van a hacer? No, ¿qué vamos a hacer? No, ¿qué quién sabe qué? Y se puso ahí, se puso frente de la mano de chango. Ella sola, una viuda ahí parada. Y aquí no van a hacer nada, y aquí no. Y no hicieron nada. Por ella tenemos todavía ese parque. Eso es cuando Jesús ella no estaba viendo solo por los intereses de ella, estaba viendo por los intereses de una comunidad. Así tiene que ser cuando Jesús es el Señor de nuestra sociedad y de nuestra política, llevarnos todos en armonía y ser conscientes de que somos una sociedad y que tenemos que convivir. Y aunque veas a alguien que está con el ceño fruncido y le dice: buenos días, vecino, ¿cómo está hoy? El otro día un vecino se le salió su perra y entonces se metió al frente de mi casa y no podía salir de ella porque se metió, pero no podía salir. Entonces el vecino: ¿qué viste ahí? Una husky. Y yo estaba acá limpiando mi casa. ¿Qué pasó, vecino? ¿Qué? Ya lo vi que tenía 3 horas ahí. Y dije yo: Bien justo. entonces dije: vecino, dije, bueno, ya es hora de entrar. Y entonces me puse mi traje de Superman. Me metí en una cabina que me ponía. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le dije por su nombre: ¿qué pasó? Es que no se quiere venir, que no sé qué. Que andaba muy contenta, nunca la sacaba. Y entonces andaba muy contenta. Y digo: ¿qué podemos hacer? Y si le ofreces un pedazo de una salchicha o algo, sí, a lo mejor, ¿verdad? Y fui yo no le dije: no, pues vete por la salchicha. Fui yo y traje un pedazo de jamón y le dije: a ver, no, fue un pedazo, no, 3 rebanadas y del bueno de jamón para venir. Y a ver si así, a ver, digo, y le da el jamón y se lo come el jamón y se queda allá. Y dices: yo no podía abrir la reja de frente porque si me iba a la calle. Dije: no, es que por allá no puede ser la luz. Y entonces, como traen pique en su perro y mi perro, entonces la mía es una chiquita, dije: ay, ya sé cómo. Y entonces fui por mi perrita y la traje. Y entonces, a ver, aquí la tenía. Y le dije: a ver si se viene. Y entonces nomás la vio y no, son cuadritos los de la reja, pero sí cupo, pero muy bien. Pero ese no fue el problema. El problema es que se me echó encima. Y entonces, pues ya le tiró un manotazo, se me echó encima. Quiso morder a la perrita. Pero no quiso morderla, le dio un manotazo y se fue. Y ya el vecino se fue: ven, que se mi perrita, y se fue. ¿Sí? Y entonces me llevo yo a mi perrita y la meto, y cuando la veo muy asustada, porque se asustó. Y entonces la veo y tiene una rasgada debajo de la ingle, tamaño. Hijo, era un domingo. Y dije: ay, y a buscar un veterinario, una clínica. No se les hago larga, estuvo 2 días internada, la suturaron con anestesia y me pusieron como una basura. Con el de buen vecino. Sí. Y entonces, y me costó. Hijo. ¿Y el vecino? No, pues, ahí me pasas la cuenta, vecino, o sea, cuando se la pasé nomás hizo hasta afuera. Eran 1,500 pesos. Pero, así es, quise resolver una situación como debe de ser, ¿sí? No, sin embargo, hermanos, nunca, ya no me recordé: oye, ¿qué pasó? Y oye, y esto y que el otro, y qué pasó, y no se sacar tu perro porque ya no. Así quedó en santa paz, nos seguimos tratando igual, yo los saludo igual. Él me aprecia más que antes porque este hombre era para que viviera. O sea,
cuando Jesús es el Señor de todo. Hay muchas anécdotas de ese tipo, pero ahorita no tengo tiempo para platicar. Bueno, uno más. Mi esposa, nuestra recámara estaba pegada a la cochera y yo en ese tiempo tenía un carro que traía gelos, solo así. Yo lo prendí, porque daba miedo, y traía un motorazo. Entonces, ese día mi esposa estaba profundamente dormida. Y entonces, una prendí el carro y se va a despertar. Pobrecita, ¿qué hago? Ese lo prendo allá afuera. Entonces abrí la cochera y entonces puse el carro de atrás y lo empecé a empujar, pero la cochera está en alto y de bajada. Entonces de repente se me va el carro y queriendo poner el freno y enfrente estaba el carro del vecino y entonces un bocho y entonces el carro grande es mío. Entonces sale el carro y yo al fin a media calle colgando del carro, pues logré meter el freno, pero ya estaba la puerta de mi tía así. Y lo vi, ya agarré y me subí al carro. ¿Tú para qué haces tanto? Cerré la cochera, arranqué y me fui. Y estando en el trabajo le hablé a mi esposa, obviamente cuando ella ya había despertado. Y dije, ¿sabes qué, mi amor? Ve con la vecina de enfrente y dile que le choqué su carro. ¿Cómo que le chocaste su carro? Sí, mira, pasó esto y salí de la vez. Sí, yo le digo. Entonces, la señora dijo, pues no está mi hijo, ya se fue al trabajo, pero yo le digo, ok. Entonces, el hijo, cuando le habló la mamá al hijo, que trabajaba en una máquina, me dijo, ¿dónde, mamá? El carro estaba así, él cuando se subió a su carro no vio el gol para sacar el teléfono. ¿Cómo, mamá? Sí, que te chocó el vecino tu carro, pero que no te preocupes, que te lo va a arreglar. Entonces, mamá, ni me había dado cuenta. Yo hubiera pensado que me lo chocaron aquí en la máquina. Y dije, dile que le choqué su carro, que soy un tonto, lo que quieras, pero que se le voy a arreglar. Que nomás le vamos con un carro. Como Señor de tu vida, de tus bienes, de tu sociedad, de todo lo que tienes, de tus estudios y capacitación. Te la pasas estudiando y vienes y un título más, maestría, especialidad y todo, y al rato Houston lo perdimos. Ya, es una eminencia. Ya. La esposa lo hubiera amarrado con un hilo así porque ya está muy arriba. Viene a la misa y lo baja. Es máster y quién sabe qué. No lo conoce, pero en sus estudios, o sea, está bien, sí se necesita todo, pero todo por medida. El tiempo para lo que es, léanse Eclesiastés, el libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento, donde dice, hay tiempo para amar, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para morir, tiempo para vivir. Todo su tiempo y en su momento, pero por sobre todo Jesús como Señor y Señor también en nuestros estudios y de nuestra capacitación. De nuestros deportes, diversión y descanso. Está bien la cultura del cuerpo ahorita, ¿verdad? Decía Ceci el otro día, hay gimnasios abiertos toda la noche, sí, y todo el día. A veces están las personas ahí, me falta un palito, y a veces ya quieren tener el abdomen del lavadero y sigue el abdomen de lavadora, porque no logran de alguna manera, pero ya está, y duro, y si están flacos se meten anabólicos, y ya cuando están a punto de reventar ya se van muriendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ese es su Dios? Porque ese no es su Señor. El Señor es Jesús de tu vida, y cuando te creó de esa manera, y a Él le place verte como estás. Yo me acuerdo, les he comentado de un gimnasio que había cerquita ahí de mi negocio, y yo veía, porque yo estaba polarizado, de repente estaba en la sala de espera y veía pasar a las señoras con sus licras, con naranja fosforescente,
y muy arregladitas para el ejercicio. Era un lugar donde hacían zumba y se oía hasta allá, ¡hey, hey, hey, hey! Y yo bailando zumba y haciendo ejercicio. Todos los días pasaban. Y no, todos los días pasaban de regreso. No, sí, que yo sé que nos vemos mañana, porque las mismas gorditas pasaban para allá. Por años pasaban las mismas gorditas para allá, las mismas gorditas para acá. Y se iban, de que regresaban todas marinadas. Pero decía, válgame Dios, qué decirle, yo pensaba en algo transformado. Se divertían mucho, estaban contentas, ¿verdad? Pero se destraumaban, porque así dicen, vamos a destraumarnos un poco. Entonces, pero a veces descuidando otras cosas que verdaderamente son importantes, porque no es malo el ejercicio, ¿sí? Porque no es malo el que vayas al gimnasio, porque no es malo que cuides tu cuerpo, tu salud, pero a veces exageramos, y ya dijimos que todo en exageración es malo. Y no solo eso, cuando hacemos al Señor pasa a un lado para eso, ¿sí? Y entonces somos de los que decimos, es que no tengo tiempo. Oye, mira, que puede servir, hermano, necesitamos un servidor acá que ayude a... Ay, sí, que no tengo tiempo. Bueno, pero ¿qué te parece si a las 12 de la noche, y si a las 12 de la noche no me va a decir, ¿qué crees? Que esa hora voy al gimnasio, válgame Dios, pues entonces ¿a qué hora? No tengo tiempo, no, realmente no tengo tiempo. El trabajo, el gimnasio, la escuela, ¿ok? Y entonces hacemos dioses a otras cosas que no nos van a alimentar en nuestra vida, ni nos van a hacer llegar a la meta final de Dios. Por eso, hermanos, este último aspecto de nuestra vida, aunque es necesario, el descanso es necesario, pero no nada más para un miembro de la familia. Vieja, me voy a ir al béisbol, ahí te cargo, fuerte. Hoy es partido y pues van a jugar los indios contra Barranca, así que cuida a los niños, si te vas con tu mamá, ten cuidado, bien. Yo me voy al béisbol, no sé si regrese temprano, porque ya sabes, todos se policían los indios mexicanos, así que cuida a los niños, mira, ya sabes, te amo mucho. ¿Vas a ir a misa? Sí, pide que ganen los indios, por favor. Tenemos derecho al descanso, a la diversión, nuestra familia, nuestros hijos. Que Jesús sea el centro de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestra esposa. Y eso, a veces pensamos, es que debería haber escuchado esto mi madre, mi esposo me dijo, no, lo estás escuchando tú para que tú lleves esa semilla en tu casa, esa presencia transformada, ese testimonio que va a cambiar en la persona. Deja entrar en esas áreas de tu vida donde no está Jesús. Hay partes de nuestra vida que están escondidas, guardadas, que no dejas que vea nadie más y que tú sí sabes que existe. Deja que Dios penetre, que sea también Señor de esa área de tu vida. Solo tú sabes qué momento es como si llegara alguien importante a tu casa y le ofreces tu casa, pero la sala, lo que limpia la señora primero, en la sala y deja el baño limpio, por si entra al baño y todo, pero tienes esa recámara ahí cerrada donde nadie entra. Ese espacio de tu vida está cerrado, que huele mal, donde echas toda la inmundicia, donde se encierras todo. Deja que Jesús entre esa parte de tu vida, que te permita entrar también para que limpie y termine de limpiar todo y deje perfectamente limpio tu casa, y entonces si reine, que sea un lugar digno, porque Dios habita en nosotros, somos templos del Espíritu Santo, y que sea un lugar digno nuestra casa de Dios, que sea un lugar digno, no que entre y encuentre suciedad y que se dé cuenta que hay algo ahí en tu vida que tú has querido ocultar. A todo el mundo se lo has ocultado y muchas personas tal vez no lo sepan y crees que todo está bien porque no sabe la gente, pero el que es más importante sí lo sabe. Deja que penetre esa área de tu vida y hazlo Señor de tu vida completamente, para que empiece a ser, como decía Pablo, una nueva criatura. Y que ya no seas tú, sino Cristo quien vive en ti.
dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos. De hecho, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Por esta razón, Cristo experimentó la muerte y vive para ser el Señor de los muertos y de los que viven. Palabra de Dios. Carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 7. El Señor es mi